Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. En este podcast vamos a hablar de la fake news. Eh, la fake news se hizo muy popular, el presidente Trump se hizo muy popular, principalmente por popularizar la frase fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. Ahora, las fake news siempre han existido desde que siempre han existido, porque siempre han existido personas que hablan mentiras. Y entonces, desde el comienzo del mundo, de la civilización, siempre han existido fake news. Ahora, la fake news, incluso desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Unión Soviética, en los tiempos de Stalin, se destacó por la desinformación. Entonces, ¿qué sucede? La fake news, o sea, las noticias, como cualquier otro tipo de noticias, de negocio, como cualquier otro tipo de negocio, satisface un cliente. Un cliente. Entonces, las noticias se van a favor o en contra de ese cliente. El cliente que le dé dinero, le dé fondos, que lo apoye, que lo supla, entonces ellos hablan a favor o en contra de ese político que está a favor o está en contra, que le está pagando. Y eso siempre ha existido. Por ejemplo, un político, uno de los factores primordiales que un político necesita para, para ganar son las noticias. Tiene que tener una cadena de noticias que lo apoye. Primero tiene que tener un partido. Ese partido tiene que tener fondos. Y ese partido tiene que darle ese dinero a las noticias de la cadena para que hablen bien de ese político. Si no, entonces el político no gana. Puede ser la mejor persona del mundo. Puede ser el mejor político del mundo, con las mejores intenciones del mundo. Si ese político no tiene dinero para darle a noticias, a cadenas de noticias que hablen bien de él, ese político no gana. Es imposible que gane. ¿Por qué? Entonces la gente no lo conoce, no hablan de él, nadie lo conoce. Entonces, no, como nadie lo conoce, nadie va a votar por él. Entonces las noticias siempre están hablando de él, de lo bueno que es él, de las cosas que ha hecho, que tan bueno es él, ¿entiendes? Mientras que las otras, el equipo contrario también hace lo mismo y habla mal de él. Entonces, las noticias es el factor primordial para que una persona un político gane. Un político. Y puede también darse al revés. Puede que un político, que casi siempre es el caso, que sea bien malo, una persona evil, una persona bien maligna, bien tóxica, y le paga a la cadena de noticias. La cadena de noticias le comienza a hablar bien de él, que es un ángel, lo mejor del mundo. Entonces gana, y eso es lo que casi siempre resulta, que la gente se va por lo que ve en la noticia. Entonces, el presidente Trump él sabía que el punto número uno, la primera persona que iba a tener en contra era la noticia. Y él atacó a las noticias. Y él dijo, señores, hay fake news. En este mundo hay gente que tira noticias falsas. Entonces la gente estaba ya pendiente. Eso fue como una forma de contraataque. Porque cada vez que un político pues se quiere tirar para presidente, tiene el grupo de noticias que lo está apoyando, pero también tiene el grupo de noticias que está en contra de él. Que van a hablar mal de él, que van a tirar noticias falsas de él, que van a hablar incluso mentiras de él, que van a fabricar noticias en contra de él. Entonces él ya sabía eso. Espérate, yo tengo el grupo mío, pero ¿cómo yo contraataco el otro grupo? Y eso es con el asunto de decir, bueno, de decirle a la gente, de informarle a la gente y concientizar a la gente un poco. Señores, hay gente que habla mentira en las fake news. Y fue quizá uno de los presidentes que más habló en cuanto a esto, que más se destacó por esto. Tal vez otros presidentes lo habían mencionado, pero no como lo mencionó él, como lo dijo él, de la manera que lo dijo él.
Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que estar consciente. Uno no puede vivir mal informado, pero uno tiene que estar consciente de este tipo de cosas. Y uno tiene que estar consciente de el negocio de las noticias y también las falacias que usan las cadenas de noticias para incluso hasta jugar con la mente de uno o hasta mover a uno a hacer cierto tipo de cosas. Y yo voy a mencionar, eh, por ejemplo, o algún tipo de técnicas que utilizan las noticias, la cadena de noticias para movernos a nosotros a tener cierto tipo de comportamiento, a votar por alguien, a desechar un político. También una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, la gente tiene que entender, es que, por ejemplo, la gente tiene que saber que CNN, que no existe, es muy difícil encontrar eh, cadena de noticias o comentadores o reporteros que sean imparciales. Es muy difícil. Se habla mucho del bias, se habla mucho de que la gente de ser parcial. Lamentablemente es muy difícil porque la noticia es un negocio. La noticia es un negocio y es muy difícil que se pueda ser imparcial cuando tú tienes dinero de por medio, cuando tú sabes que tú dependes del dinero. A menos que un comentador o un reportero diga, no, yo me fondo yo mismo, o yo fondo mi propio canal, esa persona es imparcial. ¿Entiendes? Y muchas veces esas son la mayoría. Eso es lo que yo le digo, del por ciento, del 90 al 10%. Muchas veces el 10% dice la verdad y no el 90%. ¿Por qué? Porque el 10% es el porcentaje. Hablando de noticias, estoy hablando ahora de noticias. Cuando yo mencionaba el 90%, llevando del 90% ya en caso de personas, de relaciones personales, ya es otra cosa. Estoy hablando de noticias. Ese 10% muchas veces, no, yo soy el que pago mi propio programa. Esa persona no depende de nadie. Y dice, y entonces esa persona puede decir la verdad. ¿Entiendes? Puede decir más la verdad. Y la gente tiene que estar consciente que, por ejemplo, CNN es demócrata. Y Fox News es republicano. Yo oigo mucho Fox News. Pero yo estoy consciente de eso. Porque tampoco es que uno no va a estar informado. Tú buscas la manera de estar informado, pero tú tienes que estar consciente. Bueno, yo estoy consciente de eso, yo estoy consciente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una serie de técnicas que utilizan las noticias para movernos a nosotros a una manera de pensar o a una manera de actuar. Primero está el caso de la hipérbole. La hipérbole es un tipo de exageración. Se usa mucho en publicidad. Pues, la hipérbole es, por ejemplo, ustedes muchas veces han visto, por ejemplo, ustedes ven a la foto de Big Mac, de los Big Mac en McDonald's. Muchas veces los Big Mac en las fotos lo presentan grande, pero eso se le llama hipérbole. Presenta muchas veces el producto más grande de lo que es, para que la gente diga, wow, qué grande es, entonces lo quiera comprar. Lo mismo pasa con la noticia. Las noticias exageran la cosa. Por ejemplo, un barrio o un estado que es muy pacífico, cuando pasa un crimen, lo exageran. La noticia lo exageran y dice, en ese estado la cosa se está acabando. Si mataron a una persona a tiro, y ese fue un caso nada más, lo exageran de una manera que la gente dice, en ese estado la cosa se está acabando. En ese estado la cosa la gente se está volviendo loca. ¿Entiendes? La gente se está volviendo loca. La gente, cuando fue un caso que pasó. Eso pasa con la hipérbole, ¿verdad? Entonces por eso tuve mucha gente en paranoia, mucha gente, por eso que tuve que hay gente que como que vive asustado, como que vive, pero muchas veces eso es la paranoia, muchas veces la delincuencia no está tan grande como como la noticia lo están pintando, y la gente anda, tú lo ves asustado en la calle, porque por eso mismo. Incluso en el libro de Bulgari, una de las cosas que se descubrieron en los documentos que se filtraron del FBI en ese entonces fue que ellos le decían a la gente
a las noticias, hey, promuevan la paranoia, promuevan que la cosa está mala, que nos están invadiendo, que cosas así. Incluso otra cosa que hizo, por ejemplo, Jim Jones, que ahora que me recuerdo del predicador que agarró y se fue para Guyana, se fue con un grupo y se envenenó, él se dio un tiro en la cabeza y se envenenó y puso a toda la gente a que se envenenaran. Hubieron gente, mucha de esa gente, que ellos se envenenaron voluntariamente. ¿Por qué? Porque él le metió la paranoia, él le metió en la cabeza de que a sus hijos lo iban a... En ese entonces estamos hablando que eso fue según la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, la guerra de Vietnam. Él le metió en la cabeza que se iban a llevar a sus hijos, que lo iban a meter en campos de concentración y cosas así. Y la gente voluntariamente se envenenaron ellos y se envenenaron sus hijos. Y se suicidaron. Hubieron otra gente que pelearon, pero ellos... hubieron mucha gente de ese grupo, que fueron como 900 personas, que ellos se envenenaron ellos. Por el mismo caso de la paranoia. Por estar promoviendo paranoia. También está lo opuesto a la hipérbole. Y es como meterle un dulce a la noticia. Meterle un dulce a la noticia. Muchas veces, volviendo con lo de la hipérbole, muchas veces también para hacerle daño a un político. Muchas veces exagerar que el crimen muchacho, está por encima, que el crimen, este presidente lo está haciendo mal, lo está haciendo tan mal, que el crimen está tomando la calle, que cosas así. Y también está lo al revés. Lo al revés es hacer la cosa más suave. Ponerla. Si la cosa está realmente mal, por ejemplo, si pasó una tragedia y las autoridades no supieron moverse bien con esa tragedia, ellos lo ponen suave, como que no fue tan malo, como que no ha muerto tanta gente, como que eso no es así, como que tratando de suavizar la cosa. Y muchas veces para hacerle en favor de un político. Si un político lo está haciendo realmente mal, entonces la noticia lo ponen suave, muchas veces comparan. Muchas veces yo me recuerdo cuando Hipólito Mejía era presidente, que las cosas estaban, el dólar llegó a 60, un dólar costaba 60 pesos en República Dominicana, que esa es una manera de medir en República Dominicana qué tan mal está la cosa. Y yo recuerdo que entrevistaron a una persona que estaba a favor del PRD y él dijo, bueno, pero antes la cosa se pagaban con una mota. Una mota era como decir un penny antes. Y, o sea, tratando de decir que la inflación siempre sube. O sea, eso es una forma de decir, oye, las cosas no están tan malas porque mira, la inflación, tú tienes que pensar en la inflación, tú tienes que pensar que las cosas van a subir. Entonces eso es una manera como de suavizar la cosa siempre. De no ver, como de que si la cosa está realmente mal, suavizarla, meterle un dulce y suavizarla. Esa es una técnica. Otra técnica es el uso de palabras. El uso de palabras. Muchos los comentadores. Por eso yo recomiendo a la gente que mejor vean reportajes en vez de escuchar comentaristas. ¿Por qué? Porque el comentarista, o sea, el reportero se lo da al comentarista y el comentarista es que comenta. Tiene un programa, un show o tiene un programa de comentario y él comenta y entonces, según la palabra que él utilice, puede cambiar la cosa a la derecha o a la izquierda. El reportero te dice las cosas como son. Es muy difícil que un reportero pueda hablar mentira. Bueno, pueden hablar mentira en cuanto a la foto, pueden hablar mentira en cuanto a los videos, pueden manejar los videos, pero en cuanto a lo que está diciendo, en lo que la persona no puede hablar mentira porque está diciendo lo que él ve. El reportero es un reporte. Esto fue lo que yo vi. Y en cuanto a las 5 preguntas: ¿cuándo, cómo, dónde, quién y por qué? Y eso es lo que lo que él está presentando. O sea que, pero el comentador puede mover la cosa. ¿Cómo? En vez de mostrar facts, en vez de mostrar los hechos, muestra una opinión. Y realmente eso es lo que hace un comentador. El comentador comenta y lo que muestra es una opinión. No muestra los hechos, mira, no muestra porcentaje, no muestra números.
como en el caso del asunto del aborto en República Dominicana, que no muestran números, nunca muestran estadísticas, nunca muestran, que el crimen está subiendo mucho, bueno, muestra estadísticas de qué tanto está subiendo el crimen, que el crimen está bajando, muestra estadísticas de cuánto está bajando el crimen, cosas así. Pero ellos siempre lo que muestran son opiniones de ellos. También usan mucho palabras emocionales en vez de palabras que son muy emocionales para para mover a la persona. O sea, no usan palabras racionales, no usan argumentos racionales. Regularmente usan palabras muy emocionales. Otra técnica es el pesimismo. ¿Qué pasa? Por nuestra naturaleza caída, por la naturaleza caída del ser humano, nosotros tendemos a hacerle más caso a las malas noticias que a las noticias que son buenas. Ustedes siempre ven, por ejemplo, en las redes sociales, y eso se ve mucho, que la gente dice, oye, tú te la pasas el año entero haciendo cosas buenas, pero una cosa mala que hiciste el año entero, la gente siempre te la recuerda. Eso es una realidad. Eso es así. La gente siempre está pendiente a las tragedias. La gente siempre se mueve. La gente tiende más a ver si pasó un crimen, mataron a una persona, a ver eso, a ver que una persona está ayudando a otra, que los seres humanos se están ayudando, que se están dando la mano, que una persona hizo una obra de caridad. La gente tiende a ver menos eso. La gente tiende a ver más lo pésimo. La gente tiende a ver más, mira, un crimen, mataron a un muchacho, hay una ganga por ahí acabando. La gente tiende a ver más eso. Y muchas veces eso pasa, muchas veces incluso para hacerle daño, incluso hasta país entero. Le hacen daño con eso. País entero. Por ejemplo, casi no se ven noticias, por ejemplo, de los países de Asia que lo están haciendo bien. Por ejemplo, yo nunca veo casi nunca noticias de Taiwán. Yo casi nunca veo noticias de Singapur. Yo casi no veo noticias de Japón. Países que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque son países regularmente que son, podemos decir, capitalistas. Casi siempre la noticia que nosotros vemos es de China, Rusia, Norcorea, países que son comunistas. Y con eso tú puedes hacer daño incluso hasta países enteros. También está el caso, la técnica del positivismo. El positivismo es, o sea, ofrecer esperanzas, muchas veces falsas esperanzas a la gente. Que las cosas van a estar mejor, que las cosas lo van a hacer, que las cosas van a estar mejor el próximo año. Entonces, cosas así. Y muchas veces esto funciona mucho con los políticos que se quieren reelegir. Si el político lo está haciendo realmente mal, entonces el político dice, no, pero yo tengo esperanza y le ofrece esperanza a la gente. El próximo año lo vamos a hacer mucho mejor. El próximo año todo va a estar mejor. Yo tengo unos planes para el próximo año y todo es traer un positivismo, traer que todo va a estar mejor. Entonces eso le da esperanza a la gente para que la gente vuelva y vote por él. Esas son las cosas. Entonces estas son técnicas que utilizan los medios de comunicación para mover a la gente. Y regularmente la gente que no lee, la gente que no se educa, la gente que no estudia, cae muy fácil en ese tipo de técnicas. Y esto afecta incluso países enteros, países completos. Por ejemplo, en República Dominicana yo veo gente hablando siempre mal de República Dominicana. Cuando hay otras noticias que yo veo que hablan, por ejemplo, la noticia SIN, yo veo mucho la noticia SIN. Ellos hablan mal, pero también tienen su noticia buena. Cuando tú ves, que tú vas a YouTube, que tú miras los videos, oye, hay noticias malas, es verdad, hay cosas que están, pero también hay cosas que están buenas, que están bien, que están yendo bien. Entonces, estas son cosas que afectan hasta el país entero. Entonces, el que no lee, el que no se educa, cae fácil en ese tipo de cosas. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.